Sin más dilación vamos a dar comienzo a este webinar, esta jornada online sobre las ayudas para la ejecución de proyectos de I+D en Asturias, gestionado por la agencia Sequens. Es una convocatoria que ya lleva varios años funcionando, una de, digamos, las míticas de nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación para las empresas. Como sabéis todos, son proyectos, se financian proyectos de I+D, tanto en investigación industrial como desarrollo experimental, también estudios de viabilidad con distintas intensidades de ayuda, que vamos, yo creo, desde el 60% en el caso de las pymes hasta el 40, 25% y 50% en el caso de las grandes, dependiendo un poco de la línea de ayuda. Y también, bueno, cuantías máximas que oscilan entre los 75.000 de estudios de viabilidad a los 175.000 de investigación. Bueno, esto lo contará mejor Jaime. Son unas ayudas muy interesantes bueno, que tienen un gran éxito de ejecución año tras año y que esperamos sigan funcionando también en años venideros. Pues quería agradecer la asistencia en esta jornada primeramente a Iván Aitor Lucas del Amo, que es nuestro director general de Innovación, Ciencia, Innovación, Transformación y no sé qué más. Es transformación, innovación. Innovación, investigación y transformación digital. Transformación digital, exactamente. Perdón. Ah. Que nos va a presentar este webinario. Después, a quien agradecemos enormemente, como siempre, su predisposición a estar con nosotros en estos webinarios, a dar paso a estas ayudas, en su labor también que nos ayuda a divulgar todas estas líneas de subvención y de financiación y de apoyo a la I+D+I empresarial. Contamos también con Jaime Fernández Cuesta, que es el responsable del área de transformación y conocimiento de Sequens, que será luego la persona que desarrolle la presentación de las ayudas. También, bueno, pues contaremos un poco aquellos requisitos que no se nos deben olvidar y aquello que, bueno, nos puede favorecer también para que el proyecto sea de éxito y se pueda aprobar. Por último, también en el apartado de preguntas y respuestas podéis ir subiendo vuestras consultas. Al final de la presentación abriremos turno de debate. Yo le iré leyendo a Jaime vuestras preguntas y os las iremos respondiendo a la medida de lo posible. Bueno, por mi parte nada más. Agradeceros también a los asistentes vuestra participación en el webinario. Iván, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, María. Un placer, como siempre, acompañaros y muchísimas gracias a María y a su equipo de FADE por difundir y por ayudarnos precisamente a que esta información llegue al mayor número de empresas posibles, al mayor número de mayor parte del tejido empresarial asturiano, ¿no? Que para eso además colaboramos y trabajamos en la red de transferencia de innovación y bueno, estamos constantemente intentando dar a conocer aquellas herramientas o instrumentos que tiene la administración. Quiero agradecer a Jaime y a Mauricio de Sequens que bueno, siempre ayudan precisamente a este tipo de iniciativas de difusión porque es sumamente importante, ¿no? Como comentabas en la introducción, estas ayudas son muy interesantes, sobre todo para nuestra parte mayoritaria del tejido productivo, ¿no? Para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, son ayudas muy interesantes. Hay que verlas de dos maneras diferentes y yo plantearía tendría esa visión en cuanto a los proyectos que tengáis o que estéis pensando o que estéis ejecutando ya y que Jaime luego comentará y desgranará un poco la convocatoria, en pensar en que los proyectos pueden tener mayor alcance que el que se presenten aquí y que esta ayuda puede ser el disparador, ¿no? Para poder acceder a ayudas superiores de convocatorias nacionales o incluso plantearlas como el inicio de una ayuda suprarregional o europea, ¿no? Creo que tenemos que ir pensando también en la posibilidad de que muchas de vosotras como empresas, pues también empecéis a pensar en dar ese salto, ¿no? A la financiación nacional y a la financiación europea. Sí que nosotros desde aquí, que son unas ayudas con una cuantía importante y como bien comentabas, pues sumamente demandadas y que año a año vamos viendo cómo la calidad de los proyectos va subiendo y eso también significa que la calidad de la competitividad de nuestras empresas sube porque requieren cada vez
puntos mayores de innovación y eso es sumamente interesante y como comentabas, ahí nos vais a tener porque sí estas ayudas están planteadas dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y como sabéis la nueva Ley de Ciencia va a ampliar este PCTI a 7 años y estas ayudas son básicas para el desarrollo de la I+D asturiana. Sí es verdad que algunos de los proyectos pues seguramente tengan esa digamos, proyección a más largo plazo, porque la I+D+I pues a veces tiene esas posibilidades por los ciclos de maduración que se tienen, porque empezamos en TRLs más bajos y ahí sí animaros, de verdad. Ayer Jaime y yo tuvimos la oportunidad de estar en el Ministerio, de ver cómo están intentando sacar desde CEDETI numerosos instrumentos nuevos y creo que es interesante que nos vayamos planteando esa opción. No que vayan a desaparecer las ayudas asturianas, ni mucho menos, pero sí que algunas de ellas puedan ser, por la calidad que tienen, repito, que puedan ser susceptibles de obtener una mayor financiación en otros foros, ¿no? Y sin más, yo de verdad agradeceros nuevamente. Espero que se puedan resolver todas las dudas. Estáis en las mejores manos de Jaime y de Mauricio, o sea que yo creo que cualquier duda que pueda surgiros, trasladarlas hoy, analizarlas durante el periodo. Sí deciros, es verdad, que el nivel de competencia es cada vez mayor porque las empresas asturianas pues van adquiriendo esas habilidades y ese nivel de innovación dentro de su cadena de valor. Y agradecer a FADE nuevamente, ¿no?, la difusión, porque es sumamente esencial y muy importante que podamos llegar cada vez a más empresas. Muchas de ellas a veces no saben que están innovando, pero yo, y la experiencia que me lleva estos años, ¿no?, si estás vivo en este entorno, significa que algo estás haciendo, porque es muy probable que igual no sepas o no veas que estás innovando o que estás sacando algún producto, alguna cosa nueva al mercado, pero realmente en el entorno en el que vivimos tan complicado, si tu empresa sigue creciendo, si vas, eso significa que tienes un punto de innovación potente, ¿no? Y para ello están estas ayudas, otras muchas en otras líneas y diferentes ámbitos de intensidad, pero que sepáis eso, que Sequence estamos aquí para apoyar y esa colaboración público-privada a través de FADE con esa difusión y ese movimiento que está generando precisamente para descubrir esas nuevas empresas que están innovando, que tienen esa innovación metida en su ADN, pero que igual no la tienen detectada, pues animaros todos a participar en estos foros y a acercaros a FADE para esa parte de difusión y a Sequence para la resolución de las dudas. Así que yo os dejo con la jornada, que es sumamente interesante y, bueno, nos tenéis para lo que necesitéis. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias por participar en esta presentación. Sí, como comentaba Iván, también comentaros que, además, con el apoyo de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, estamos desarrollando una iniciativa desde FADE, que es la Red Empresarial de Innovación, a través de la cual queremos visitar a las empresas que así lo deseen para detectar pues, sus necesidades tecnológicas, sus necesidades de innovación, si realmente están innovando, si no están innovando, e intentar conectar a estas empresas con la oferta tecnológica de la que disponemos en Asturias, para así poder generar nuevos proyectos de innovación, nuevos proyectos de I+D y también ayudarlas a acceder a la posible financiación que haya para esos proyectos, principalmente a nivel regional, pero bueno, también como comentaba Iván, en proyectos un poco ya más, empresas un poco que bueno, ya tienen una cierta capacidad para desarrollar proyectos de I+D un poco más complejos, acceder a fondos nacionales, incluso europeos. Estamos a vuestra disposición, solo tenéis que llamar a FADE, preguntar por la Red Empresarial de Innovación y alguno de nuestros consultores irá a visitaros para veros en la empresa, para visitaros in situ y conocer de primera mano pues, lo que estáis haciendo y cómo podemos ayudaros. Y sin más, vamos a comenzar ya con la presentación. Gracias de nuevo, Iván. Vamos a comenzar con la presentación del programa de ayudas a la ejecución de proyectos de I+D para el ejercicio 2025, que además finaliza no tardando mucho, el 5 de junio creo que era la fecha tope. Recordad que siempre es a las 2. Bueno, esto nos lo contará también Jaime, que te estoy aquí adelantando muchas cosas. Y nada, vamos a compartir la presentación y os dejo
manos de Jaime. Pues nada, reiterar un poco nuestro agradecimiento por organizar estas jornadas, por dar difusión tanto en estas jornadas como a través de esta red que habéis montado, de esta red de red innovadora de I+D. Y sin más, voy a comentar un poco estas ayudas de ejecución de proyectos de I+D, haciendo un poco hincapié en algunas novedades que se han incorporado este año, ¿no? Bueno, ahí en primer lugar tenéis las bases reguladoras, se popa del 10 de julio del año pasado. Es uno de los cambios, ¿no? Que el año pasado, un poco a raíz de la creación de la agencia Sequens, creamos unas bases reguladoras muy genéricas para coger todas las líneas de ayudas de I+D que vamos a convocar la agencia. El año pasado ya sacamos con estas nuevas bases alguna convocatoria, pero este es el primer año que la adaptamos, la convocatoria, a estas nuevas bases reguladoras de I+D. Los beneficiarios de estas ayudas son empresas, tanto pymes como grandes empresas, con el requisito de que tienen que tener al menos un trabajador por cuenta ajena, o el propio socio, que tiene que tener un contrato no por cuenta ajena, sino por cuenta propia. Están excluidas las comunidades de bienes, sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, en general entidades sin ánimo de lucro, y también los autónomos. Tampoco podemos subvencionar con estas ayudas empresas en crisis o en supuestos de disolución. Y este año una novedad, los centros de I+D+I que tienen una convocatoria propia podrían participar en este año en la convocatoria, pero solo en proyectos en cooperación efectiva y en los que participe una pyme. De forma individual no podrían participar. Los proyectos tienen que estar enmarcados, como otros proyectos de I+D, en la S3 de Asturias, la Estrategia de Especialización Inteligente de Asturias. Esto es un requisito, dado que están cofinanciados con fondos FEDER. Todos los proyectos de I+D que financiamos con fondos FEDER tienen que estar enmarcados en esta Estrategia de Especialización Inteligente. Muy importante, resalto siempre, los proyectos no pueden estar iniciados en la fecha de solicitud. Los proyectos tienen que iniciarse como muy pronto al día siguiente de la solicitud. Esto, tener muchísimo cuidado. No iniciados quiere decir que no haya pedidos en firme, que no aparezcan facturas, que no aparezcan pagos en toda la vida del proyecto con fecha anterior a la fecha de solicitud. Esto nos lo marca la Unión Europea, es un concepto que llaman incentibilidad, que dicen que si el proyecto ya está iniciado no necesita una ayuda. Esto, por favor, tener muchísimo cuidado en la justificación, en la presentación de solicitud, porque todos los años tenemos algún disgusto, que algún proyecto aparece un pedido anterior, aparece una factura anterior, etcétera. Entonces, ser muy cuidadosos en esto. Un proyecto es una memoria, unos objetivos, una fecha de inicio y una de final. Poner esa fecha de inicio y las actividades posteriores a la fecha de solicitud. A lo mejor antes tuviste que hacer alguna prospección o algo, pero eso no lo incluyas en el proyecto, en la memoria, ni en cronogramas, ni por supuesto en ningún gasto, ni en ningún pago hecho con fecha anterior. Ahora. Bueno, hace ya años, pero toda la tramitación de las ayudas tiene que ser de forma telemática. Tenéis que entrar principalmente en la sede electrónica de Sequens, y ahí se abre, digamos, el link para presentarse en esta convocatoria de ayudas, ¿no? También se puede presentar si hubiese problemas, sobre todo cuando se presenta el último día problemas de acceso, podría presentarse en otros registros electrónicos, en la Resara o cualquier otro registro electrónico de la Administración. Para un poco por la concurrencia competitiva, no permitimos que se subsanen varios de los formularios. El de datos de proyecto, la memoria, el informe de estado de la técnica, no pueden ser subsanables a partir de la fecha de cierre. Si alguien presenta el proyecto ya y antes del 5 quiere cambiar algo, hasta el 5 podría subsanarlo, pero una vez que cierre la convocatoria, esos documentos no se pueden subsanar. Eso, ser también muy cuidadosos con este detalle. Estas ayudas, ya comenté antes, que están cofinanciadas con FEDER, con lo cual implican ese requisito de estar enmarcadas en la S3, y también hay unos requisitos de publicidad
y de llevar una contabilidad separada con los gastos que se imputen al proyecto. Los gastos que se imputen al proyecto tienen que tener un código contable específico o si tenemos una contabilidad analítica, pues abrir un ámbito para este proyecto. Otro requisito que entró en vigor ya a finales del año 22, que modificaron la ley de subvenciones, es que para recibir una subvención se tiene que cumplir la ley de morosidad. Esto se mira en dos momentos. Para las ayudas de más de 30.000 euros, ya en la fase de solicitud hay que presentar o bien una declaración o un certificado del auditor. El certificado del auditor se exige a empresas grandes, a empresas que no pueden presentar cuentas simplificadas. En ese caso tienen que presentar un certificado del auditor indicando que a la vista de las últimas cuentas cerradas se está cumpliendo esta ley de morosidad. O si podemos presentar cuentas simplificadas, serviría con una declaración de que se está cumpliendo la ley de morosidad. Y luego se vuelve a mirar en otro momento. En la fase de justificación, independientemente de que sea más o menos de 30.000 que se ha presentado ese certificado, en la fase de justificación todas las facturas que se imputen al proyecto se va a comprobar que estén pagados dentro de los plazos que marca la ley, que son 30 días o 60 si un acuerdo con el proveedor. Entonces, todos los gastos del proyecto, ser muy cuidadosos de pagarlos cumpliendo la ley de morosidad, porque si no se quitarían los gastos que no cumplan con ese requisito. Bueno, aquí es un poco la estrategia de especialización inteligente, la S3, yo creo que ya es bastante conocida porque vamos ya desde 2015, desde el 21, 22 ya la tenemos en vigor y bueno, que tiene esos 5 ámbitos en un principio y luego se le añadió un nuevo ámbito hace un par de años. Los ámbitos son agroalimentario, envejecimiento saludable, activo, también patrimonio de biodiversidad, energía y circularidad, industria inteligente y resiliente, y luego se añadió un nuevo ámbito de tecnologías estratégicas en el cual bueno, se apuntó este reto y esta línea de inteligencia artificial. Además de este cuadro que viene en los anexos, a lo mejor si entramos en el documento completo de la S3, dentro de estos retos y estas áreas tenemos un mayor detalle que nos puede hacer fijar mejor y justificar mejor dónde está encajado nuestro proyecto dentro de la estrategia de especialización inteligente. Es importante porque los proyectos tienen que estar enmarcados en esta estrategia y si justificamos que están muy alineados y potencian mucho dentro de esas áreas de investigación, pues también obtienen más puntuación. Bueno, además de estar enmarcados en la S3, hay otros requisitos de los proyectos. Es muy importante para las empresas que se han constituido antes de los 2 últimos ejercicios anteriores, o sea, las que se han constituido antes del 1 de enero del 23, tenemos una limitación del tamaño de los proyectos. Los proyectos están limitados, la base subvencionable, al 50% de la facturación de la empresa en el ejercicio anterior y los costes de personal están limitados al 50% de los gastos de personal que haya tenido la empresa en el ejercicio anterior. Esto no lo aplicamos solo a esta convocatoria, sino a todas las convocatorias que están acogidas bajo estas ayudas, bajo estas bases reguladoras, con lo cual, si presentáis aquí y luego presentáis un proyecto en hiperautomatización, tener cuidado con estos límites, ¿no? Esto es para evitar que algunas empresas que se dedican solo a la I+D y no están facturando, no están generando negocio. Entonces, bueno, hay un periodo para las EBTs de estos 2 años o 2 años y el año en curso, pero a partir de eso hay esa limitación. El presupuesto de este año es 5,5 millones de euros, con una ampliación, si sobrase de otras partidas o de otras convocatorias, de hasta 4 millones. Y algo relevante este año es que hemos limitado la cuantía de ese reparto de presupuesto. Vamos a reservar el 90% para proyectos de pymes individualmente o proyectos en cooperación efectiva en los que participen pymes.
y solo un 10% quedaría para proyectos individuales de grandes empresas. Si al final nos agotase los de pymes, sí que se podría ampliar eso hasta agotar el presupuesto, pero en principio se reserva el 90% a proyectos bien de pymes o proyectos en los que participen pymes. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, aparte de la consideración siempre de apoyar más a las pymes que a las grandes empresas, porque esta convocatoria está cofinanciada con FEDER y FEDER no nos va a cofinanciar los proyectos de las grandes empresas. Por eso solo los cofinancia si están en cooperación. Por eso reservamos esto para incitar o para forzar un poco a que haya más proyectos en cooperación. Asimismo, lo comentaré más adelante, vamos a subir la intensidad para esos proyectos en cooperación, también para incentivarlo. Pero bueno, esto es bastante relevante para las grandes empresas que a lo mejor si alguno de sus proyectos es viable, les puede interesar que vaya en cooperación con una pyme. Los proyectos, hay dos modalidades. El 90% es la modalidad 1, que son proyectos realizados por la propia empresa, pero también en empresas pequeñas que no tengan capacidad o para los estudios de viabilidad podemos ir a la modalidad 2. La modalidad 2 es subcontratar toda la tarea de I+D a un centro público de investigación, un centro tecnológico, universidad o una de estas entidades de apoyo a la innovación. O sea, la modalidad 2 es hacer todo el proyecto subcontratado con una entidad de estas, o los estudios de habilidad, que también es una subcontratación del 100% a una de estas entidades para que nos haga ese estudio de viabilidad. Es la modalidad 2. La modalidad 1, que es 98% de los proyectos, son proyectos que desarrolla la propia empresa. Entendemos que los desarrolla la propia empresa cuando subcontrata menos, obligamos a que subcontrate menos del 50% de la base subvencionable. Ahí sí que ya habría costes de personal, puede haber materiales, esas subcontrataciones, además de los costes indirectos que habría en los dos casos. En modalidad 2 entendemos que son proyectos solo individuales, no podrían ser proyectos en cooperación, y en la 1 podrían ser individuales o en cooperación, y lo que llamamos cooperación efectiva o no. El que sea efectiva y que sea una pyme, pues sirve para ese cómputo a las grandes y también para ese aumento de la intensidad de la ayuda. Las categorías, son investigación industrial, desarrollo experimental y estudios de viabilidad. La tendencia general es que, dado que la intensidad de la ayuda es bastante más significativa en los de investigación industrial, la tendencia es que muchos proyectos solicitan en investigación industrial cuando se entiende que no son de investigación industrial, sino de desarrollo experimental, que están en terrenos más cercanos al mercado. No se justifica ese que está todavía a nivel prototipo en laboratorio, ya presenta prototipos que en entornos reales o muy cercanos al mercado. Entonces, si se analiza un proyecto y se ve que es de desarrollo experimental, se cambia. Los criterios de valoración son diferentes. En los de investigación industrial se valora el que haya doctores en el equipo de trabajo, se valora más exigente en la contratación de centros de I+D, etcétera. Entonces también es más difícil conseguir más puntos en investigación industrial que en desarrollo experimental. Pero eso en caso de que no se justifique claramente, sobre todo en el informe de estado técnica, los TRLs y demás, se movería de una categoría a otra. Ya comentó antes María un poco el tamaño de los proyectos. El importe mínimo, que el año pasado eran 10.000 euros, lo hemos subido a 20.000 euros. O sea, los proyectos tienen que moverse entre esos 20.000 euros y un máximo, tanto para los de investigación industrial como desarrollo experimental, de 175.000 euros, y en los estudios de viabilidad el máximo es de 75.000 euros. ¿Y qué costes son subvencionables? Personal técnico asignado al proyecto, en los grupos de cotización 1, 2 y 3, y no sería incluido la seguridad social. Materiales que se utilicen para hacer pruebas o para construir prototipos que no sean comercializables, por supuesto. Colaboraciones externas, como indiqué antes, con máximo 50%. Aquí podríamos imputar costes a centros tecnológicos, universidades o a consultorías o ingenierías especializadas. Adquisición de patentes. Y luego tenemos en el modelo de costes simplificados
el 15% de los costes de personal se puede imputar sin tener luego que justificar nada. O sea, si de personal metemos 100.000 euros, 15.000 iría automáticamente otros 15.000 euros como costes indirectos que luego no habría que justificar. En modalidad 2 solo serían las colaboraciones externas. Y bueno, un poco lo que ya indiqué antes, que el proyecto no puede iniciarse antes de la presentación de la solicitud, puede empezar al día siguiente, o muchas empresas quedan pendientes de ayuda y no empiezan hasta que no tienen la resolución concedida la ayuda, porque a lo mejor deciden no hacerlo si no tienen esta financiación o lo que sea, ¿no? Importante no iniciar antes, es muy importante. Se da una fecha de finalización de ejecución del proyecto y una fecha de justificación. Si en la vida del proyecto surgiese cualquier cosa, pues se puede pedir una ampliación de plazo, siempre como máximo del doble del tiempo inicialmente concedido. Esa prórroga hay que pedirla antes de la fecha de ejecución, no de la fecha de justificación. Antes de la fecha de ejecución se puede pedir una ampliación de plazo, o también si surge algún cambio significativo en el proyecto, se puede pedir una modificación del proyecto siempre que el objetivo o el objeto del proyecto sea el mismo. Aunque hay una fecha de presentación de justificación que es 3 meses posteriores, en esos 3 meses posteriores, desde la fecha de ejecución, se pueden hacer pagos. Antes sí que se podían hacer pagos en esos 3 meses, pero ahora realmente los pagos hay que hacerlos como mucho en 30 o en 60 días, si hay un acuerdo. Entonces, esos 3 meses se aplicaría para llevar la cuenta justificativa y demás, pero ojo que aunque se podría pagar, realmente con lo de la ley de morosidad hay que pagar en 30 o en 60 días una vez finalizado el proyecto, entendiendo que la factura la presenten también el último día del proyecto, ¿no? En ese caso. La intensidad de las ayudas es esta. Para investigación industrial, dependiendo de si es una pequeña empresa o una grande, grandes son el 40%, medianas el 50% y pequeñas el 60% de intensidad. El desarrollo experimental 25, 35 y 40%, y los estudios de habilidad 50 para grandes y 60 tanto para pequeñas como para medianas. Y además, cuando hay cooperación efectiva quiere decir que entre los socios participantes ninguno tiene más del 70% ni nadie menos del 10%. Si hubiese varios socios, podría darse esas circunstancias. Si son 2, sería 70-30, ¿no? Pero si hubiese más, podría haber alguien con el 10%. Si se da esa condición de colaboración efectiva y que participe una pyme, tanto los proyectos de investigación industrial como los de desarrollo experimental tendrían un plus de un 10% más, con lo cual ahí llegaríamos, la pequeña podría ser 70 en investigación, la mediana 60 y 50 la grande, y en desarrollo experimental estaríamos 55, 45 y 35. Puede haber cooperación que no sea efectiva, 2 grandes pueden cooperar, o una grande y una pequeña, pero no cumpliendo esos requisitos de efectiva, y se les aplicaría sin ese plus del 10% más de intensidad de la ayuda. Bueno, la ley de morosidad, y también que hay que justificar que se cumple no causar daños significativos al medio ambiente, que hay una plantilla donde se tiene que decir que se cumple ese requisito que nos marca FEDER. Muy importante a la hora de escribir la memoria, siempre insistimos mucho, aunque ya damos un índice de la memoria, que ese índice está basado en los criterios de evaluación, conviene leerlos y dónde se puntúa más, menos y cuándo, y a la hora de escribir la memoria justificar esos requisitos para que el proyecto tenga la mayor valoración posible. Como mínimo hay que obtener 50 puntos en total y hay que obtener 15 puntos en cada una de las 3 categorías en que se dividen los criterios de valoración. Muy importante tener eso en cuenta y sobre todo, tanto el informe de estado de la técnica como la memoria, tener presente, tener delante esa hoja con los criterios de valoración para redactarla de forma que el evaluador se convenza de la excelencia del proyecto, ¿no? Las solicitudes cierran el 5 de junio, aunque en la convocatoria figuraba que era el 3 de junio, con el apagón, todos los plazos que estaban abiertos en el Principado se dio una prórroga de 2 días más a todos los plazos, con lo cual se amplió a este 5 de julio a las 2 de la tarde. Insistimos mucho lo de
O sea, cerramos a las 2 porque antes cerramos por la noche y por la noche no hay asistencia informática ni hay nadie, llamaba a la gente y no tenía con quién hablar. Por eso ese cambio a las 2 de la tarde, porque por lo menos hay servicios de informática, si hubiese algún problema os pueden ayudar. Insistimos siempre que no lo dejéis para el último día, intentarlo como mínimo el día antes, porque todo va con firma digital, las firmas caducan, se pierden, los ordenadores se estropean, hay muchas circunstancias que con un día antes podemos arreglarlo, y si esperamos al último momento cualquier problema de esos nos hace que no podamos presentar la propuesta. Presentar la propuesta, hay una documentación que sí que no vais a poder subsanar, pero a lo mejor os faltan poderes, os faltan algo, presentarla con un día antes y al día siguiente, los 2 días, cuando tengáis esa documentación, unas proformas, cualquier cosa esa, la presentáis sin falta que os la requiramos inmediatamente después. Pero muchos me dicen, no, es que quiero tenerlo completo para presentarlo. Oye, si te faltaba unos presupuestos o algo, preséntalo el día antes. Los presupuestos, si te llegan ese día bien, y si no, los presentas al día siguiente tranquilamente. Pero, por favor, no lo dejes para el último momento, que siempre en estas convocatorias, que hay muchas solicitudes, siempre hay alguna llamada y algún disgusto porque se quedó fuera. Bueno, está ahí la dirección, pero en nuestra página web, en la portada arriba, está ya el acceso a la sede electrónica. Y bueno, muchas gracias por atenderme, y ahora vamos a cualquier consulta que haya, o pueden hacerlas a través del chat. Vamos a dejar de compartir. Bien, como os había comentado inicialmente, podéis hacer todas vuestras consultas a través del apartado de preguntas y respuestas. Os animaría a hacerlas, a resolver vuestras dudas una vez hecha la presentación. Bueno, tenemos una pregunta de Yamile. Ley de morosidad. ¿Es necesario volver a presentar informe auditor o informe de procedimientos acordados en la justificación, o únicamente se revisarán las fechas de las facturas presentadas? Solo se presenta en la fase de solicitud. En la de justificación no hace falta volver a presentar ese informe, ni la declaración para las pequeñas empresas. No tienen que presentar la declaración en la que cumplen, pero sí que se va a comprobar factura a factura que está pagada cumpliendo los plazos que marca la ley. Vale, tenemos una segunda pregunta. Ampliación del plazo de ejecución. ¿La mitad del plazo concedido para esta convocatoria o en general para las de I+D+I? La mitad del plazo concedido es para esta convocatoria. Normalmente eso es algo que marca la ley de subvenciones. Cuando hay prórrogas, la ley de subvenciones te permite en prórrogas ampliarlas, pero exactamente la mitad del plazo inicialmente concedido. En algunas convocatorias sí que, en lugar de ir a lo que son las prórrogas, vamos a una modificación del proyecto y se amplía más, pero en las de I+D normalmente es el 50% del plazo inicialmente concedido. Muy bien. Carolina, del Grupo TSK. Buenos días. No me ha quedado claro el requisito de colaboración efectiva. ¿Se mira en base al porcentaje de presupuesto que asume cada empresa? Sí, es el presupuesto que se considera subvencionable. La empresa presenta, digamos, de 100.000 euros. Digamos que en ese proyecto el resto no podrían presentar menos de 10.000. Bueno, en este caso es 20.000 también. Hay el requisito de 20.000. Pero es con el presupuesto que se considera subvencionable de cada empresa. Para ver que ninguna de ellas lleve más del 70% del global, ni menos del 10% del global. Perfecto. José Antonio Moriolmar. Mi pregunta, ¿en las empresas subcontratadas puede haber alguna que no sea española, aunque sea europea? Ningún problema, se puede subcontratar con cualquier empresa del mundo. Bien. Empresa o entidad, vamos. Entidad o centro tecnológico, universidades de fuera de España, no hay ningún problema. Rebeca Gonzalo. Hola, ¿cuál es el plazo de ejecución para los proyectos? No encuentro las fechas, gracias. El plazo de ejecución tenemos como máximo el julio del 27.
Julio del 27 como máximo. De todas formas, lo ponemos un poco por la petición en la resolución, pero decimos en un apartado de la convocatoria que no pueden ir más allá del 30 de julio, creo que del 2027. No sé si tenéis alguna pregunta más. Quería comentarte en los proyectos en colaboración que metéis el 10%, ¿se suelen conseguir los topes de subvención? Es el proyecto muy... No, la intensidad que se da es esa. No se prorratea. O sea, si el proyecto es en cooperación efectiva, se suma el 10. No hay otra opción. Vale, fenomenal. Pues bueno, parece que no tenemos ninguna pregunta más. Dejamos un segundito por si queréis responder, comentaros, bueno, cosas que que consideramos que es importante que tengáis claro. La fecha del plazo máximo de presentación, que es el 5 de junio, 2 de la tarde, no dejarlo para el último momento. Pero que tenemos una pregunta más que nos pregunta si haremos una jornada para las ayudas CID. Centro de I+D. Podemos hacerla si queréis. Ningún problema. Pues sí, seguramente la haremos. Bueno, lo que pasa es que contaremos también con los centros de I+D para la misma. Sí, Carolina, la podemos organizar, no hay ningún problema. ¿Qué fecha tiene la de centros de I+D? Yo creo que es un poco mediados de junio, ¿no? Sí. Vale. Uy, nos han surgido alguna pregunta más. Como todavía tenemos plazo hasta mediados de junio, yo no recuerdo si creo que es el 15 o 16 de junio, estamos a tiempo para organizarla. Rebeca Gonzalo nos pregunta, ¿el socio trabajador de la empresa puede incluir sus salarios en el presupuesto? Porque tiene nómina pero no contrato con la empresa. Sí, tiene una nómina de la empresa, se entiende que es un trabajador de la empresa, con que tenga nómina y pague la seguridad social como autónomo, y si tiene nómina de la empresa puede imputar las horas, sí. Es el 10 de julio. 10 de julio. De junio. Perdón, 10 de junio. Hacerla rápido. Pues intentaremos hacerla. Bueno, pues nada, como os comentaba, fecha 5 de junio, 2 de la tarde, no dejarlo para el último día. Siempre hay problemas de firmas digitales, de encontrar a la persona que tiene que firmar con la responsabilidad de la empresa, la documentación, problemas informáticos, etcétera. O sea que os aconsejamos siempre, yo estoy de acuerdo con Jaime, no dejarlo para el último día. Acordaos también del tema de la contabilidad separada, que es algo importantísimo para llevar todos los gastos de los imputables a los proyectos con una contabilidad separada, la ley de morosidad, la limitación, el presupuesto que finalmente va al 90% a las pymes, pero también se incluye aquí los proyectos en colaboración de las grandes con las pymes. Y bueno, los costes indirectos que ahora son subvencionables, se alcanza el 15% de los costes directos. Y bueno, si necesitáis también solicitar prórrogas para los proyectos, se pueden solicitar por el 50%, era de la duración del proyecto, desde el momento de la solicitud. Eso que también que es importante. Y luego el incremento del 10% en los proyectos colaborativos, entendiendo que ninguno debe tener más del 70% ni menos del 10%. No sé si me queda alguna cosa. Sí, que los proyectos no estén iniciados. Y los proyectos, exacto. Eso es muy importante, que no haya ningún gasto anterior, ninguna factura, ningún pedido anterior a la fecha de solicitud. Pues bueno, con este resumen así muy rápido de las principales características, no sé si queréis comentar alguna cosilla más. Pues nada, os agradecemos a todos vuestra asistencia, os enviamos la presentación y la grabación del webinario para que también podéis tenerlo para resolver también vuestras dudas. Tanto desde FADE como desde Sequens quedamos a vuestra entera disposición si tenéis alguna consulta, alguna duda.
Desde Sequence también nos ayudan un poco, bueno, cuando ya tengáis, si ya tenéis vuestro proyecto, también a asesoraros para que estos proyectos sean exitosos y os animo a acercaros también y consultar siempre con los técnicos de Sequence antes de presentar los proyectos. Y bueno, nada, nos convocamos para la próxima jornada, que probablemente sea de los centros de I+D, y he cogido el guante de TSK. Y agradeceros a todos vuestra asistencia. Esperamos que haya sido fructífera esta jornada y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Ay, espera, que tenemos una... No sé si... No. Cristina, no sé si querías comentar alguna cosa. Si necesitas hacer algunas consultas, mejor que lo... Puedes hablar, Cristina, yo creo... Ya sé te. Sí. Si quieres. A la mano. Igual sí, vale. Bueno, vamos a finalizar. A ver, ¿qué tenemos aquí en preguntar? Ah, fue un error, perdón. Nada, cosas del directo. Nada, sin problema. Vamos entonces a finalizar. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima jornada. Muchísimas gracias a Sequence y a la Consejería de Ciencia por su predisposición a siempre estar con nosotros y a hacer estas jornadas siempre divulgativas, que yo creo que siempre son de interés, siempre hay alguna novedad, siempre hay alguna cocina que podemos sacar. Pues gracias a todos. Nos vemos aquí. Hasta la próxima.